pues si quieres, empezamos. Venga. Me gustaría primero, agradecerte este ratito, porque aparte sé que estás como ultra... Jolín, que yo no sé, lo de la cuarentena, la gente dice que tiene mucho tiempo libre, pero yo no estoy más ocupada en mi vida, ¿eh? Como, Ya, madre mía. Estoy más liada que en otras ocasiones. Total, igual. Entonces, eso, que agradecerte que, Jolín, que nos regales este ratillo, porque... blessed, la verdad. A ti por contar conmigo, me hace un montón de ilusión. Y luego, eso, la gente que se una, que de verdad también igual muchísimas gracias, que también nos sintáis con libertad para conversar, porque también un poco la idea es que sea una conversación abierta y iremos viendo los comentarios y un poco incrustándolos en la conversación pues de la forma más natural y casual posible, ¿no? Y nada, me gustaría empezar presentando un poco a Noemí, porque bueno... necesita poca presentación, pero igualmente pues está bien, ¿no? Como hacer un poquito de contexto. Bueno, pues Noemí López Trujillo es autora del libro El vientre vacío, que es un libro que publica Capitán Swing, y que además yo lo siento un poco cerca porque hace como, varios años estuvimos en la Feria del Libro Político en Madrid con Blanca, con la editora, ¿no? Y precisamente estábamos hablando de todo la angustia en torno a la idea de maternidades, ¿no? De las personas que quieren ser madres, de las personas que no, ¿no? Como que era un tema que daba mucho de sí. Me parece igual como que al poco, pues no sé, supongo que surgiría también el libro, o sea que era guay ver como que eso, como que en el proceso de concepción ahí como que estábamos también nosotras como pendientes y eso estaba como divertido. Y luego, eres reportera en Neutral, donde además has publicado hace muy poco un análisis muy, muy interesante sobre la sentencia de Arandina, sobre la que seguramente hablaremos ahora en esta conversación. Además, colaboras en El País, colaboras también en El Diario y sobre todo tu gran proyecto, ¿no? Fue como el podcast de Ana Orantes, que sí, incluso si te apetece contarnos un poco, pues, también perfecto, porque, jolín, es un tema que también da mucho de sí. Y bueno, todo tu trabajo, todo tu labor de reportera, periodista, está atravesada por ese afán por esa perspectiva feminista, ¿no? Por ese afán de incorporar una perspectiva de género, que la que justamente me decías, ¿no? Como no en pretérito de especializada en el tema, sino especializándome, ¿no? Que es como estamos todas realmente, ¿no? Como alerta. Entonces, bueno, pues con este tremendo background vamos a dar una conversación bien rica, porque además, no sé, hay como mucho tema interesante del que podemos hablar. Yo me he apuntado como varios y bueno, pienso que puede ser interesante que empecemos hablando de los temas que trata en El vientre vacío, ¿no? Y que además nos permiten luego enlazar pues con otros muchos temas que están ahora mismo candentes, como pues precisamente lo que comentábamos, ¿no? Del artículo sobre Arandina, y luego hablar pues de pues todo lo que atraviesa estas situaciones, ¿no? Y a ver por dónde depara. Entonces, bueno, si te parece, siento que me enrollo a muerte, pero bueno, como para meter como la idea, ¿no? El libro del vientre vacío, me parece que es muy guay una cosa que hace, que es que pones como delante prácticamente a la hora de hacer el proyecto, las contradicciones con las que convives, ¿no? Y que al final un poco hablábamos del como asumir la contradicción como identitaria y decir, bueno, sí, hay un montón de elementos con los que convivimos que no sabemos de dónde vienen, ¿no? Que no sabemos por qué están ahí y desde los que tenemos que construir pensamiento, ¿no? Entonces, un poco el tema sobre el que trata, entre otros, es cómo se construye la maternidad en una sociedad que no pone la vida en el centro, que lo que pone en el centro es el capital, ¿no? Y un sistema que deja, por así decir, a que tú te buscas las habichuelas, porque no, sobre todo porque es un sistema en el que la precariedad está muy presente, ¿no? Entonces, ¿cómo se sostiene la vida en un sistema que lo que pone en el centro no es la vida, sino lo contrario, ¿no? O algo que, en cierto modo,
se alimenta a base de los cuerpos, ¿no? A base de las personas, ¿no? Y al final tiene que poner a la persona el cuerpo y para sostener esa vida, ¿no? Sí, bueno, o sea, lo primero, muchas gracias por invitarme, que me hace un montón de ilusión, y gracias a toda la gente ahí que veo que se está uniendo, que me parece muy guay. Y sí, o sea, creo que la clave de todo esto es, o sea, cómo lo has resumido tú, ¿no? Que al final esta frase que ya parece que está muy manida porque se ha institucionalizado desde, ¿no? Como que se la han apropiado algunos partidos de la izquierda y tiene sentido, ¿no? Para hacer determinadas políticas públicas y para hacer su discurso político, pero es una frase que viene del feminismo, ¿no? Y es una frase que ha acuñado el feminismo y que entronca mucho con lo que decía Silvia Federici y lo que estabas diciendo tú, de que el capital, ¿no? La economía global depende absolutamente de los cuerpos. Entonces, claro, que cuando te planteas la maternidad, aparte de muchísimas contradicciones ¿no? que tienes, ¿no? Y que preguntas que te haces a ti misma y que no sabes muy bien ni siquiera responder, o sea, que ni siquiera yo misma he sabido responder a día de hoy, que ni siquiera las respondo en el libro, simplemente las pongo ahí como consciente de que tenemos esas contradicciones. Claro, una de las primeras contradicciones con las que te encuentras es precisamente que por un lado te han enseñado que la maternidad, ¿no? Que la idea de maternidad es como ese ideal para alcanzar la felicidad, pero también está el ideal de felicidad alcanzado a través del trabajo, y te das cuenta que en realidad ambas cosas son un poco incompatibles, sobre todo creo que para esta generación, no porque simplemente haciendo el trazo fácil de que nosotras y nosotros lo hemos tenido más difícil, sino porque también nosotras nos preocupamos de otras cuestiones y tenemos otras expectativas, ¿no? que otras generaciones no podían tener. Entonces, claro, te das cuenta de que hay un conflicto brutal entre ambas cosas y que es muy difícil, ¿no? Todo el rato tienes que anteponer o una cosa u otra, y te das cuenta de que al final lo que estás haciendo es una renuncia constante, cuando tú el deseo no te lo planteas como una renuncia, ¿no? Sino como pues eso, como la suma de cuestiones para alcanzar la idea de bienestar que tenemos. El otro día a ver, que me ha escrito mi primo, que se ve que se ha conectado, perdón. Que una de las ¿qué estaba diciendo yo? ¿Es una conversación que estabas teniendo hace poco? Sí, que la conversación que estaba teniendo me planteaba, ¿no? Cómo hasta qué punto la idea de estado del bienestar, la propia idea que tenemos de bienestar, como que es muy es muy reducida, ¿no? O sea, parece que el bienestar se reduce a no estar muerto, caricaturizando un poco la idea, ¿no? O sea, siempre hay alguien, o sea, siempre podrías estar peor, ¿no? Entonces, bajo esa estandarización de lo que es el bienestar, pues no te permite avanzar. Efectivamente hay que tener como cierta perspectiva de que siempre hay gente que puede estar peor que tú, y precisamente la denuncia, ¿no? Este tipo de cuestiones se dicen porque quieres avanzar no solamente como individuo para tu mejora de tu bienestar, sino como sociedad, teniendo en cuenta que hay gente más vulnerable que tú. Pero esta idea del bienestar que se tiene, como de, bueno, tienes un piso, por suerte has conseguido un piso de alquiler, de momento tienes trabajo, o bueno, ya. ¿No? Cuando deberían ser igual. Claro, eso es. Tengo el privilegio de tener una casa, tengo el privilegio de poder comer. Eso es. Y es verdad. Claro, y es verdad que hay veces que está bien como resaltar esos privilegios para no olvidarnos que hay gente que es menos privilegiada que nosotras, pero que al final el techo del privilegio se está bajando tanto que también la derecha lo instrumentaliza eso muy bien para decirnos, sí, tanto que te quejas, pero tienes un trabajo fijo, puedes llegar a fin de mes, o pagas el alquiler, o comes 3 veces al día, es que ¿qué más quieres, no? O sea, se entiende el bienestar como la mera subsistencia. Sí, y yo eso es algo que... Igual es como igual que el concepto de salud, ¿no? Que parece que sea la falta de enfermedad y no digamos, como un bienestar, ¿no? Entonces como lo mismo, ¿no? El estado de bienestar como no te falta comida, no te falta techo, y que lo tenga además es un privilegio, o sea, te quita, digamos, el derecho a luchar por más, porque hay gente que tiene menos, ¿no? Entonces, claro, es como en el momento en el que lo básico se establece como un privilegio y no como un derecho, el juego es muy peligroso, ¿no?
Eso es, me encanta cómo lo has resumido, ¿no? Lo de entender la salud como la ausencia de enfermedad, incluso ausencia de enfermedad grave física, ¿no? Según el modelo además biomédico. Pues en este sentido igual, la ausencia de algo catastrófico en tu vida parece que ya es bienestar, y yo me niego en rotundo a aceptar esa idea que el capitalismo actual está intentando imponernos, ¿no? No me gusta. Entonces, esa sin duda es una de las primeras contradicciones a las que te enfrentas, ¿no? De pensar que por un lado sí que tienes ciertos privilegios, pero que no tenemos que comprar el lenguaje del enemigo o saber hasta qué punto lo vamos a usar y por qué, porque en el momento en el que utilizas ese lenguaje, ¿no? y utilizas sus reclamas o sus principios, estás un poco vendida, ¿no? Luego es muy difícil salir de esa narrativa. Totalmente, además esto lo decía Gustav Fry, ¿no? La idea de que las palabras están cargadas y no son un elemento, digamos, neutro vehicular, sino que todo tiene como una carga ideológica, ¿no? Entonces, en el momento en el que se está diciendo privilegio a derecho, se está cambiando totalmente la narrativa, ¿no? Veo que hay aquí como una frontera. Hola, bueno, Guido es mi chico, en realidad, que está haciendo de fan, porque en realidad está en el puto sofá. No nos engañes. Y solo quiero aclarar en realidad que la frase de la salud la ha dicho Victoria, no la he dicho yo, y he resaltado que me parecía muy buen frame. En realidad solo escuché mi parte. Solo escucho mi parte, pero para todos nuestros oyentes, la frase ha sido de Victoria y Guido es mi chico y está haciendo aquí de fan número 1. Muy bien, muy bien. Tengo aquí como apuntadas cosas, porque a mí, claro, hablando de las contradicciones, ¿no? Con el tema de dónde se está escribiendo el libro, ¿no? Yo, por ejemplo, me pasa una cosa. Yo tengo una editorial que se llama Amor de Madre. ¿Sí? El trabajo de fin de máster que he hecho en el máster de igualdad y género lo he dedicado a las diosas madre y la madre, ¿cuánto? Madre, por ejemplo, ¿no? Entonces, me parece como interesante también como desde dónde se construye el discurso independientemente del propio, ¿no? De la propia situación en cuanto a tal. Entonces, como me preguntaba, por ejemplo, ¿tú empezaste a escribir el libro con un deseo de ser madre o realmente no? ¿O ha cambiado? Y digamos como desde dónde se piensa esa maternidad, ¿no? Porque también te leía el decir, una de las contradicciones con la que me encuentro es ¿por qué quiero ser madre? ¿No? Porque parece que la mujer completa, la mujer que ha cumplido su misión es la mujer que se ha reproducido, ¿no? Claro, sí, o sea, esa es como esa contradicción, o sea, yo la tenía antes incluso o sea, el deseo existía antes de escribir el libro y la contradicción también, ¿no? De pensar, bueno, yo quiero ser madre porque es un poco la idea de felicidad o de cómo alcanzar la felicidad que la sociedad un poco propone, ¿no? Que la sociedad en la que te educa. Como que te arrodillas un poco ante esa institución que es el matrimonio, que siempre ha sido una institución opresiva para las mujeres, ¿no? Y a mí eso me parece que eso puede ser un discurso que tiene sentido a nivel general, ¿no? Como cuando quieres quieres hacer una narrativa para un gran grupo de población, pero no por los deseos o por las decisiones individuales, ¿no? Me parecía que era un poco, tan feminista eres y te depilas, y era como... O sea, me parece muy simple expresarlo en esos términos, ¿no? Entonces yo creo que esa pregunta... sí. No, perdón, acaba tú. No, que esa pregunta a mí me hizo un poco el clic creo que precisamente estamos en el momento en el que se pueden tener diferentes narrativas y eso no significa que mi feminismo sea un feminismo... Claro, es que claro. El tema es
como yo lo veo, ¿no? Como yo percibo y por lo tanto, como es el discurso feminista es un discurso que es crítico y por lo tanto no busca homogeneizar con una verdad, ¿no? Y decir, no, es que todas buscamos lo mismo, todas queremos lo mismo, sino resaltar la falta de libertades, ¿no? Y yo creo que un poco tu libro va de la falta de libertad a la hora de poder tomar una decisión como puede ser la de la maternidad por un elemento que es un sistema que lo imposibilita, ¿no? Entonces, como que el debate no va sobre, ser madre, buena feminista o mala feminista, sino poder elegir ser madre, buen sistema o mal sistema, ¿no? Entonces, como que creo que es totalmente... O sea, el acercamiento es un poco fallido, ¿no? En el sentido de que en uno de los discursos feministas no intenta negar a los otros, ¿no? Y un ejemplo que me parece interesante de esto, aunque es totalmente irme fuera del tiesto, es, por ejemplo, el debate del regulacionismo y abolicionismo, ¿no? Como son dos elementos que conviven dentro del feminismo, que además es muy complicado porque desde ambos se encuentran elementos de peso, ¿no? Y por lo tanto muchas veces resulta casi más interesante el que ambas situaciones estén activas, ¿no? Y se genere reflexión, etcétera, que decir, no, esta es la buena, esta es la mala, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Con el tema de la maternidad. Estamos luchando por un aborto legal, un aborto libre, y paralelamente estamos luchando por una maternidad que sea viable, ¿no? Entonces, claro. No se trata de ser madre está bien, ser madre está mal, tú como individuo lo estás haciendo mal o la estás cagando, sino tu lucha por todas, no tu lucha por eliminar voces, ¿no? Entonces, al final, yo creo que el problema está en intentar homogeneizar el discurso y eliminar lo múltiple cuando las realidades son múltiples, los deseos son múltiples, las identidades son múltiples y todo aquello que intente como aplanar, pues claro, está quitando voces, ¿no? De hecho, o sea, a mí me parece que, o sea, aparte que todo esto que comentabas del feminismo como puramente, o sea, como elemento crítico en su creación, ¿no? En su esencia, o sea, me parece que o sea, que iba a decir algo y se me ha olvidado. Esto me pasa mucho últimamente. Es que me lo has recordado y como estaba esperando a que acabases de hablar, se me ha ido. ¿Sobre qué era lo que iba a decir? Bueno, da igual, lo siento, si luego me acuerdo lo digo. Ahora cuando vuelva. Yo, por ejemplo, una de las contradicciones, como cosa que me planteaba, ¿no? Sí, ya me acuerdo. No, que estaba pensando que eso, ¿no? Que el libro, o sea, si se entiende de esa manera es que yo lo he hecho mal, pero el libro no pretende ni mucho menos idealizar la maternidad. O sea, eso sería lo fallido, eso sería lo que sería como que tendría problemas a la hora de encontrarse con la narrativa feminista. Pero el libro no pretende idealizar la maternidad, sino que lo que pretende es poner de manifiesto que la falta de recursos económicos y la falta de tribu, la falta de red social, la falta de políticas públicas, en definitiva, lo que genera, aparte de generar miedo e incertidumbre o de ahondar en ella cuando ya existe, es que genera desigualdades de clase, o profundiza las desigualdades que ya hay. Entonces, el libro no es solamente, como lo denominó una periodista, de como la preocupación de clase media, ¿no? En el libro hay muchos testimonios de chicas que no son clase media, o sea, y luego además empecemos por definir qué es clase media, porque yo lo que veo es que todas mis entrevistadas, incluyéndome a mí, una cosa es lo que yo soy con mis padres y otra cosa es lo que yo soy por mí misma. Yo no puedo estar pensando que yo voy a estar ligada eternamente a la economía familiar. Por supuesto que en ese sentido reconozco que puedo tener más o menos suerte, pero yo no estoy ligada eternamente a mis padres. Entonces, creo que somos todos parte de un precariado y la idea no es decir, no es idealizar la maternidad, sino pretender alcanzar una vida digna, pero no solo para mí, para poder disfrutar la maternidad, que entiendo que la maternidad no tiene que ser un castigo, sino que es algo elegido, ¿no? Como por eso precisamente los derechos reproductivos existen. No quiero una maternidad impuesta ni aplazada, ¿no? Que yo quiero poder decidir. Y en ese sentido yo creo que si alguien lo entiende como una idealización, pues igual es que yo lo he hecho mal, lo he expresado mal, pero no pretende eso, ¿no? Y por eso también cuando alguna vez me dicen, ay, joder, pues
tantas ganas que tienen de ser madre es porque no sabes lo duro que es tener un hijo, o no sabes lo difícil que es, o luego es mucho peor de lo que tú te crees. Es que luego, o sea, esto te lo dicen muchas Sí, que no mujeres tiene nada que ya que han ver. sido madres. Claro, y es como, vale, ya me daré cuenta yo por mí misma, pero, ¿sabes? Es como intentar alertarme de una experiencia que yo deseo sin haberla vivido, simplemente porque tú me dices que la maternidad puede ser, ¿no? Como algo, pues algo difícil, ¿no? Y algo de lo que te puedas arrepentir. Y me parece bien que existan esos relatos, pero no que eso Vaya en dispute en sí detrimento mismo mi relato. Claro, es que no va de eso, ¿no? Es como, vale, gracias. claro, Tengo hijo, efectivamente. mi libro no va de eso, ¿no? Que claro, también hay esto, Efectivamente. por eso yo te preguntaba y te decía, ¿no? Como, ¿desde dónde se escribe? Porque, claro, porque independientemente del deseo de una de ser madre o no, o sea, la maternidad es como big deal, o sea, es como una movida tocha, ¿no? Y además es una movida que a nivel sistema es problemática, a nivel sistémico, ¿no? A nivel de todos los elementos sociales, políticos, culturales, económicos que intervienen, ¿no? Entonces, más allá del deseo individual o no de maternidad, hay un claro elemento a pararse a verlo por lo menos en torno a la maternidad, ¿no? Entonces, claro, por eso también te pregunto, ¿no? Es como independientemente del hecho de querer ser o no madre, se está escribiendo desde otro lugar, ¿no? Aunque hay un deseo de maternidad o independientemente de ello, ¿no? Pues es como absurdo que de pronto sea como, no sabes lo que dices, no quiero ser madre, tal y cual, ¿no? Claro, o sea, de hecho yo creo que cuando dicen esas frases, ¿no? Pues te puedes arrepentir de ser madre o ser madre es mucho más difícil. Yo creo que eso en sí mismo revela que lo que decíamos al principio, ¿no? Que el sistema es incompatible con los cuidados y con la vida. O sea, más allá de que tú te puedas arrepentir por X motivos muy concretos de haber sido madre o que te hubiese gustado tener hijos más tarde, creo que esos son como ya causas muy individuales, ¿no? En general, cuando la gente dice que tener hijos es mucho más difícil, es porque les cuesta mucho conciliar el trabajo y la vida, los hijos tienen que estar en el centro, pero al final tú reorganizas tu tiempo Es que priorizando el trabajo, entonces, porque el sistema en no pone realidad, en el centro la vida, claro, como está entonces sí, totalmente. o sea, es como decirme, o sea, es como darme un poco la razón, o sea, me estás diciendo que la dificultad viene precisamente de lo que yo estoy denunciando porque he detectado y a lo que en algún momento me voy a tener que enfrentar porque para cuando yo decida o no tener hijos no se va a haber solventado, puede haber mejorado, pero no se va a abolir el sistema capitalista de repente y todo va a estar bien, o sea, que es algo a lo que en algún momento me voy a tener que enfrentar, pero creo que esas frases ponen de manifiesto efectivamente que tengo razón, o sea, no que tengo razón, pero que el planteamiento tiene sentido, creo. Totalmente, sí, sí, claro, en el momento en el que se está poniendo de manifiesto una dificultad de poner la vida en el centro, pues se está poniendo de manifiesto que el sistema no pone la vida en el centro, ¿no? Y Eso volvemos es, al tema, ¿no? Al final hay un sacrificio del cuerpo y de la vida y tal para poder sostener otra vida, ¿no? Y al final, eso que es. esto también me parece interesante enlazarlo incluso, ya que nos pilla de cerca y que tú además sobre este tema controlas bastante, la perspectiva de género atravesando la situación que estamos viviendo. Perdón. Es que me estaba destapando porque tengo mucho calor, ya está. Bueno, te decía como que atraviesa, ¿no? Esa perspectiva de género la situación del coronavirus, ¿no? En plan, ¿cuáles son los cuerpos que no Total. están teletrabajando, ¿no? ¿Cuál es el cuerpo que se pone al servicio de salvar vidas, ¿no? Porque al final ahí también hay bueno, sí, un sacrificio, ¿no? Sí, una precarización del cuerpo y quién es, o sea, de quién es ese cuerpo, ¿no? ¿Quiénes son pues las cuidadoras, las personas que están en limpieza, las personas que están en cajera y que son además, lamentablemente, trabajos profundamente feminizados, ¿no? Eso es. A mí, o sea, la verdad es que lo de esta crisis sanitaria, o sea, el tener que cubrirlo, hacer determinadas informaciones como periodista, o sea, me parece como muy agotador a nivel humano porque te das cuenta en todo momento
como de todo lo que está mal en la sociedad, ¿no? De todo lo que desde distintos grupos o incluso desde el feminismo se viene diciendo desde hace mucho tiempo, pero parecía que era como... Teórico, ¿no? Como, sí, eso es, justo, como algo teórico, efectivamente, ¿no? Y de repente te das cuenta de que no es nada teórico, sino que es la realidad, ¿no? Como el mundo en carne viva. Y claro, te ponías, o sea, en mi caso yo iba haciendo un poco como una escalada hacia abajo como de los grupos de población en función de su vulnerabilidad y claro, todo el rato era como, vale, y primero fue lo de los niños en el colegio, ¿no? Vale, ¿quién va a cuidar de los niños? Vale, es que si son los abuelos son población de riesgo. Vale, entonces, bueno, más o menos se apañarán porque la mayoría de la gente va a teletrabajar, ¿no? En realidad la mayoría de la gente no va a teletrabajar, o sea, hay muchísima gente que va a tener que seguir yendo a su puesto de trabajo. Eso ya es, por supuesto, una diferencia de clase brutal. Luego, incluso quienes pueden teletrabajar, va a haber una diferencia brutal entre quienes pueden tener un jardín o una casa un poco más grande o qué alegría, ¿no? O sea, qué suerte, ¿no? Pero hay gente que estamos confinadas en un piso de 35 metros cuadrados, además con otra persona, y me hacía mucha gracia porque, por ejemplo, mi chico es población de riesgo y justo hace un rato me han mandado como unas indicaciones de cómo convivir en época de coronavirus con una persona que es población de riesgo. Y decía, duerme en habitaciones separadas y usa baños distintos. Y es como, tengo una cama nido. Vale, gracias. O sea, mi habitación es, o sea, una cama que se une y ya está, ahí está la ventana y pasas al resto de la casa, o sea, y el baño es como, da gracias que tengo un baño, que además es un baño con puerta, porque el resto de la casa no tiene puertas, entonces era como, que, ¿sabes? Ibas bajando y te das cuenta de que incluso algunas cosas que desde el feminismo veníamos alertando y que hasta cierto punto, cuando a lo mejor tienes como cierta suerte o que tienes como ciertos privilegios, también ya lo denuncias casi a nivel teórico, ¿no? Sabes que está ahí, pero en realidad no lo estás viendo, ¿no? Porque la cuestión de esta crisis es que nos está pasando algo a todos a la misma vez, ¿no? Al mismo tiempo, como decía Santiago Albarrico, y como que eso te hace darte cuenta, te hace ser consciente de tu fragilidad y creo que cuando te das cuenta de tu fragilidad, porque en este momento, incluso aunque seas muy privilegiado, en cierto modo eres frágil también, ¿no? Y eres partícipe de toda esa crisis que está sucediendo. Aquí ya no hay clases, ¿no? O sea, sí hay clases, pero me refiero que sí, la enfermedad biológica... del Eso peligro, es. ¿no? Eso es, en realidad no es tal, pero la sensación es que sí. Entonces, claro, te pones a pensar y creo que tu propia fragilidad te hace darte cuenta de lo frágil que es mucha más gente, de lo expuesta que está mucha más gente. Entonces yo iba como bajando por ese escalón ¿sabes?, de vulnerabilidades y decía, o sea, es que es terrible, ¿no? De cómo están expuestas, de las limpiadoras, las cajeras, las farmacéuticas, las trabajadoras domésticas, las propias cuidadoras, las peluqueras, o sea, como un montón de las reponedoras, o sea, era como, incluso creo que ha habido gente que ha descubierto profesiones con esta crisis, ¿no? Que pensaba que el mundo funcionaba como por arte de magia y no se daba cuenta de que había como una cadena de producción ahí hecha ¿no? llevada a cabo por humanitos. Yo creo que pensaba que lo hacían como duendes por la noche, ¿no? Que el mundo funcionaba mágicamente, ¿no? Y que estaba todo bien y que el orden natural era natural y no, el orden natural no es nunca natural. Entonces, creo que cuando eso se altera, pues... y te sientes frágil ante eso, creo que de ahí podríamos aprovechar algo, ¿no? Cuando te sientes vulnerable y te sientes frágil y te das cuenta de que hay gente que es más frágil que tú, pues que efectivamente, ¿no?, lo teórico pasa al plano real y creo que eso podría servir para que a efecto, o sea, que pudiésemos hacer algo que fuese efectivo en la vida de la gente, ¿no? Pero bueno, eso no sé si eso pasará. es soñarlo, ¿no? Pero sí, totalmente la idea de unidos, ahora es como lo pensaron, ahora todos somos hermanos de coronavirus, ¿no? En plan... Sí, total. En plan, yo qué sé, que el mismo virus que tuvo la primera persona
ha llegado aquí, ¿no? De pronto, ¿no? Entonces, Total. sí, y precisamente, ¿no? Justo cuando estaba hablando de esto, ¿no? Me acordaba de la idea de que, claro, para que todo este sistema se sostenga, para que todo este sistema que no cuida de las personas se sostenga, tiene que haber gente que te está cuidando fuera del sistema, ¿no? Y esa es la gente que al final se ha quedado y sigue cuidando, y es la gente que ha puesto el cuerpo, ¿no? Y de nuevo, ¿no? Hablamos como de estos cuerpos precarizados, ¿no? Y yo que sé, por ejemplo, tengo muchas amigas que son enfermeras y que es como, estamos trabajando sin mascarilla y sin guantes. Entonces, claro, a nivel, no sé, no como de hostia, ¿no? Como una hostia de realidad brutal, ¿no? Pero sí, la verdad es que muy complicado y muy chungo. Es muy jodido, es muy jodido, es muy jodido. Luego yo hay otro tema que me interesa, aunque igual es como complicadísimo, y no sé, igual El del ecofeminismo. Pero bueno, yo lo voy a dejar. Ahí, ¿se ha cortado? ¿Me oyes bien? Sí, ahora te oigo. Hola. Es que de pronto como que me ha dicho... Vale. ¿Me oyes? Vale. Sí, el elemento como que a mí me parece guay, interesante y que resuena un poco con toda la idea de contradicciones, desde las perspectivas del ecofeminismo, ¿no? Y cómo esta idea del iceberg y de lo que se ve que es lo capital y lo que no se ve que son cuidados, etcétera. Pues precisamente una de las autoras que como que yo pues he tenido más suerte de leer y que además está accesible con Traficantes de Sueños, que lo tiene libre, ¿no? Amaya Pérez Orozco, que en su libro Feminismo subversivo, ay, ahora no me acuerdo, pero bueno, luego lo pongo bien, hablaba del decrecimiento ecofeminista, ¿no? De cómo deberíamos como ir replegando, y porque realmente tenemos como la idea falaz de que generamos cosas y cuando realmente lo que hacemos es consumir y defecar, ¿no? Y que la idea de dinero, que es como una idea bastante... una mentira colectiva, ¿no? Y que además es ficticia, pues nos da como esa sensación de, estamos produciendo, ¿no? Estamos generando riqueza, pero es fake. Entonces, me preguntaba cómo pasa esto también por eventualmente la idea de dejar de reproducirnos, ¿no? Como la forma un poco, el otro día mi amiga Marta, la editora de Contraescritura, ¿no? Como que pone una foto que era mátate, salva el planeta, ¿no? En plan como deja de... ¿no? Pero paralelamente, pues hoy Laila Martínez justo ponía que la idea de que la humanidad tiene que desaparecer para salvar el planeta, pues que es ecofascismo y que eso es basura y que es fatal, ¿no? Entonces, sí que son como elementos que atraviesan en cierto modo, ¿no? Como la propia idea de, ¿no? Como de humanos invasores que deberíamos dejar de reproducirnos, tal, y luego súper desagradablemente vinculado a todo este discurso repulsivo que ha ido saliendo a partir del coronavirus de, bueno, las personas mayores, lo siento, ¿no? Total. Entonces, que además el otro día, me parece que fue el Viralindo, ¿no? Que publicaba un artículo sobre qué hubiera pasado si fueran los niños, ¿no? Entonces, como esta idea de... Bueno, es un poco casi más reflexión que de pronto estoy como lanzando, ¿no? Pero como esta idea de parar la reproducción y la forma en la que se está haciendo y como, ¿no? Como algo que me atraviesa un poco, ¿no? A ver, claro, o sea, yo creo que es un tema del que yo, o sea, sin duda he leído muchísimo menos que tú, por no decir prácticamente nada. Sí que me interesa la parte que comentas de como de humanos más útiles y menos útiles, ¿no? O sea, lo que comentábamos de los ancianos, nos preocupamos por los niños no solo como por esa ternura que podemos sentir hacia la infancia, ligado a la idea de la gerontofobia, ¿no? Como, ¿no? La vejez como algo excedente, ¿no? Algo que últimos días y que por tanto a nivel productivo en este sistema capitalista pues no tiene sentido. Sí que creo o sea, que esta crisis también pone eso mucho de manifiesto, ¿no? Justo el otro día salía al balcón y había un tipo en el balcón del frente hablando por teléfono súper alto y dijo algo como en plan de, bueno, mira, los putos viejos ya como que
bueno, que si se mueren se tienen que morir, esto es darwinismo, utilizando el darwinismo mal, como casi todo el mundo. Esto es eugenesia y mira, pues pensiones que nos ahorramos, ¿no? Y era como, hostia, qué perverso, ¿no? Es como, en estos momentos es cuando más me gusta a mí la idea del feminismo pro vida, ¿no? De reapropiarnos de esa idea de las vidas dignas, ¿no? De la vida no como algo obligatorio que se tenga que vivir, sino como que ningún ser humano, sea productivo o improductivo, es menos útil, ¿no? O sea, es como esta idea del utilitarismo, ¿no? Del neoliberalismo extremo, incluso en lo biológico, ¿no? Y me parece terrible. Entonces, yo, en cuanto a lo que decías de lo de dejar de reproducirnos, creo que estoy un poco más de acuerdo con esta idea de que tira más hacia el ecofascismo, no porque las personas que lo planteen sean fascistas de por sí, ¿no? Pero creo que puede virar a eso en el momento en el que la política pública, si esto llega, o sea, si esto se implementa desde una política pública o entra en el discurso político, incluso en el discurso feminista, las poblaciones señaladas siempre van a ser, ¿no? las de mujeres migrantes y racializadas, no por esta idea de culturalmente es que tienen más hijos, no por esto, sino porque son, o sea, correlaciona con que sean las mujeres más pobres y al final tú quienes no quieres que tengan hijos son las mujeres pobres, o si quieres que tengan hijos, que sean solamente uno o dos para que luego sean mano de obra barata, ¿no? Entonces la realidad es que a nivel, o sea, en casi todos los países del mundo la tasa de fecundidad está decayendo, ¿no? Y a mí esto no me preocupa por una cuestión de, no vamos a poder sostener el estado del bienestar, ¿no? Sino, no me preocupa desde un punto de vista natalista. Claro, sino por lo que eso supone en el bienestar de las personas, ¿no? Si yo tengo ese deseo, la brecha entre el deseo y la consecución del mismo se amplía y eso es lo que a mí me preocupa. Pero esta idea de tenemos que dejar de reproducirnos, me parece que puede haber un salto como que la línea es muy fina entre entre esa idea un poco guay de dejar de reproducirnos y de como hacerlo en pos del medio ambiente y de ahí saltar al control poblacional o el control de natalidad o incluso la eugenesia, ¿no? O sea, exacto. Eso es. Como el eliminar las libertades, ¿no? Eliminar la Eso es. Y ya lo decide alguien por encima de ti, ¿no? Eso es. Ahí es cuando se convierte en fascismo, ¿no? Totalmente. Justo. Pues, si quieres, hay como el otro tema que pienso que es importante que se hable, porque aparte ha coincidido, joder, con la cuarentena y de pronto está pasando de forma como mucho más subterránea de lo que debiera y desde el activismo pues duele no poder salir a la calle a gritarlo, es la sentencia del caso de Arandina y que además, como comentábamos al principio, pues tú has hecho un análisis bastante interesante sobre la sentencia, ¿no? Y pienso que, pues que ya que tenemos la oportunidad, que puede ser guay como comentar un poquillo el asuntillo. El asuntillo, sí. O sea, la verdad es que a mí me ha sorprendido que la primera sentencia salió en diciembre de 2019 y me ha sorprendido que en menos... justo ha sido un mes, porque fue el 19 de diciembre, esto es el 18 de marzo, que en 3 meses se haya resuelto recurso de interpelación cuando normalmente en estos casos, aunque tú tengas las pruebas de la fase de instrucción y demás, normal es poder, o sea, revisar de nuevo todas las pruebas, volver a tomar declaración y demás. Entonces, que por otro lado eso es lo que hace que el propio proceso judicial sea tan jodido para las mujeres y lo que viene a demostrar que, o sea, una mujer no se mete en este proceso porque le parezca divertido denunciar que la han violado, ¿no? O sea, es como una constatación de que una mujer no denuncia si ahí no ha pasado algo. Luego habrá que saber qué ha pasado exactamente, pero una mujer no denuncia si no considera que ha pasado algo. Y a mí me ha jodido un poco que salga en este momento en el que efectivamente no podemos salir a las calles y claro, esto es una cábala mía y nunca lo vamos a poder y tengo que tener un poco de cuidado con lo que digo, pero bueno, me parece que salga en este momento me parece un poco, sí, extraño, pero bueno.
Y por resumir un poco la sentencia, por si a alguien le interesa, la primera sentencia venía a decir que eran culpables de violación, los tres de ellos, el de 19, el de 22 y el de 24. La víctima pues en el momento tenía menos de 16 años, tenía 15, con lo cual, aunque ahora les hayan exculpado, siguen siendo culpables de un delito contra la libertad sexual porque ella es menor y no tiene como capacidad jurídica de consentir. Y en la otra sentencia lo que venía a decir es que efectivamente había una intimidación ambiental muy similar a la que se produjo con el caso de la manada, que es como un concepto que empezamos a entender, lo de intimidación ambiental, porque para que se considere agresión sexual o violación se tiene que producir violencia, ¿no? Eso es lo que dice el Código Penal. Y básicamente la sentencia de la Arandina, la primera, venía a decir que hubo una intimidación ambiental porque esa presencia de los... O sea, no solo la mera presencia de los tres hombres, ojo, sino la mera presencia en un contexto en el que ella sube solo con uno de ellos al piso. En principio no se había hablado nada de esto, no le pregunta, esos son hechos probados. Ella va al baño y cuando regresa la luz está apagada y los tres tíos se han desnudado y básicamente la cogen de manos y cabeza, ¿no? Por no entrar en muchos más detalles. Entonces, la Audiencia Provincial de Burgos pues consideró que era una violación. Y no solo eso, que la verdad es que, o sea, la sentencia estaba como bien argumentada y el delito era por intimidación, o sea, la clave era la intimidación ambiental y por tanto era una violación, pero también ellos no eran solo responsables de lo que habían hecho, sino que esa intimidación se había dado porque entre ellos habían cooperado, eso es. Entonces, la pena, al final, como ellos eran culpables, cada uno de ellos era culpable de 3 delitos, claro. El suyo y el de los otros 2. Porque una de las formas en las que este tipo de casos se tratan de forma errónea, por así decir, es como una entidad violadora, ¿no? Constituida por multiplicidad de gente, pero una entidad violadora, ¿no? Entonces, esa entidad violadora tiene el delito de violación. No se está hablando de individuos que han violado cada uno, claro, y que además han permitido la violación de cada uno del resto, ¿no? Claro, o sea, que tiene sentido efectivamente, como de hecho el Código Penal recoge, ¿no? la acción conjunta como un agravante, no solo para esto, sino para más casos, y la intimidación ambiental no solo se emplea en casos de violencia sexual, sino en otros, o sea, es como un término jurídico, un concepto jurídico para otros casos, pero efectivamente eso es lo que venía a decir. Lo que pasa es que lo que decía, por ejemplo, la catedrática María Cale, que hablé ayer con ella, pues te decía que la pena de esa primera sentencia, que eran 38 años de cárcel, pues te refleja un código penal súper embrutecido y que desde el feminismo no podemos comprar ese marco. Podemos decir que la sentencia está bien argumentada o que la sentencia ha aplicado perspectiva de género y podemos decir que entendemos que con la lectura que hacen los jueces que sea un delito de violación, pero creo que desde el feminismo efectivamente tenemos que tener cuidado a la hora de alegrarnos de que vayan 38 años a la cárcel, sobre todo porque es que no sirve de nada. O sea, no hay que tener cuidado, ¿no?, con ese punitivismo. Entonces, la sentencia que salió hace 2 días, lo que venía a decir es que no probaban, o sea, que los hechos probados, o sea, que ella gozaba de credibilidad en cuanto a cómo habían sucedido las cosas, es decir, que ella había subido al piso, que había ido al baño, que se encontró la luz apagada y tal, pero que todos los actos sexuales que ella realizó no eran por miedo, sino porque consintió. Entonces, en el momento en el que los jueces eliminan la intimidación ambiental, ya no es agresión sexual, o sea, no es violación, sino que es abuso sexual. Y ese abuso sexual, si ella hubiese tenido más de 16 años, este caso ya no existiría. O sea, quiero decir, bueno, se podría haber recurrido, pero ni siquiera sería abuso sexual. Es abuso sexual porque ella consintió, pero jurídicamente una menor de 16 años se entiende que no puede consentir, ¿vale? Y claro, además, el abuso sexual lleva penas de creo que 8 y 12 años, ¿vale? Entonces, los jueces lo que han hecho es coger como unas atenuantes que hay en base a su grado de madurez y han rebajado un montón las penas. O sea, hasta el punto de que, pues eso, lo han cogido en la mitad inferior. A uno de ellos le han absuelto del todo, porque era el que tenía 19 años y se entiende que por proximidad de edad o sea, de edad biológica y psicológica, que eran tan similares
que no tiene sentido, casi como si él fuese un menor de edad, entonces que ahí no tiene sentido de acusarle de un delito de abuso sexual. Entonces a él se le ha absuelto, porque existe simetría absoluta entre su edad mental y la de la víctima, ¿vale? Eso para el de 19. Los otros dos, que son de 22 y 24 años, ojo, o sea, es que estamos pensando en, o sea, imagínate en un recién licenciado con una chica que está en cuarto de la ESO. O sea, ¿vale? O sea, es que este es un poco el marco. Sí, sí. Ellos lo que dicen también es que tienen como que aunque no tienen simetría con la víctima en cuanto a edad mental y biológica, ¿vale? No existe simetría absoluta porque son un poco más maduros que la víctima, pero que aún así son muy inmaduros porque tratan el sexo como si fuese un juego y emplean lenguaje soez, y que entonces como realmente son muy inmaduros, no lo estaban haciendo con ánimo espurio. Eso es. Me pone un poquito... pero esta es la trampa de son unos chavales. Es que son unos chavales. Sí, esto es una cosa como... Eso de 13 años, como ya se le puede decir niña que teta, pues es una mujercita, ¿no? Y como una mujercita es una puta, ¿no? Y entonces esta niña de 15 años era una puta. Ahora la otra es que son unos chavales. Cosas de niños. A mí me llama muchísimo la atención, esto no lo puse en el texto, pero luego ayer leyendo la sentencia me caí en ello. En el informe de ella, el informe psicológico, también dice que su edad psicológica es menor de su edad biológica. Que era 13 años. Como que tiene 13 años. Entonces, la de psicología. Claro, o sea, la edad, claro, a ver, es como un concepto médico forense que puede estar un poco obsoleto, pero claro, es un poco difícil porque es como en base a qué estándares se entiende que actúa como una persona de 13 años, cómo es la edad psicológica de una persona de 13 años. O sea, efectivamente los informes periciales y este tipo de cosas también son cosas muy institucionales y estandarizadas que no siempre tienen por qué tener en cuenta la perspectiva de género o muchísimas otras cosas, ¿no? Y de hecho creo que lo establecen porque su relación con el sexo, o sea, con el género opuesto es como complicada, que se hipersexualiza mucho a ella misma, ¿no? Es lo que viene a decir el informe. Y a mí me llama mucho la atención que ella, teniendo un informe psicológico ¿no? Entendamos, compremos este marco del informe pericial. Ella tiene una edad psicológica de 13 años. ¿Cómo puede haber tanta simetría con un tío de 24 años como para que se le rebaje la pena, no en 1 grado, sino en 2? O sea, quiero decir, puede haber tanta simetría en... Claro, es como... o sea, lo han metido por... O sea, al final, a mí, personalmente, lo que me da la sensación es de que la condena de 38 años era excesiva y clamaba al cielo, ¿no? Y entonces el Tribunal Superior de Justicia ha dicho, mira, esto lo vamos a decidir, o sea, creo que han decidido con anterioridad a qué les querían condenar y han buscado, ¿no? Han hecho un cherry picking en las pruebas, ¿no? Y en el propio Código Penal, y han encontrado las vías para meter su argumentación. Pero creo que efectivamente no... Pervertir un poco el sistema judicial eso es. En base a tu y esto me lleva un poco a la cosa de la autoestima que queríamos hablar, porque o sea, porque es muy jodido lo que voy a decir, ¿vale? Pero, o sea, por ejemplo, desde el primer momento, el chico de 19, o sea, cuando ella va al baño para lavarse después de lo que había pasado en el salón, ella va al baño y el chico de 19 la pilla en el pasillo y le dice, ahí está mi cuarto. Entonces ella, según hechos probados, ella entra, se reclina en la cama y mantiene una relación sexual. Y esto, ni en esta, o sea, tanto en esta sentencia como en la anterior, o sea, se entendió que no había delito sexual, ¿vale? Joder, a mí esto me llama mucho la atención, ¿no? Porque incluso, o sea, porque ¿qué cojones qué entendemos por consentimiento? Entonces yo, o sea, digo lo de la autoestima porque yo me pongo en la piel de esa chica y creo que la cuestión de la autoestima está súper ligada al consentimiento, ¿no? A cómo el sí y el no en realidad no valen nada cuando claro, cuando tu autoconcepto está tan es tan irreal, está tan viciado y es tan irreal y está tan sí, como tan dependiente de un entorno exterior, ¿no? Eso es, dependiente de la aprobación
sobre todo del hombre, ¿no? Del hombre heterosexual, además, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que el querernos a nosotras mismas a través de los hombres, creo que eso es algo que nos enseñan desde pequeñas y creo que se está súper ligado a cómo nosotras entendemos y comprendemos el sexo, ¿no? Las relaciones sexuales. Y me llamaba mucho la atención porque era como, incluso aunque los jueces entiendan ¿no? que jurídicamente no es una violación, o sea, ya como que si nos salimos de lo puramente legal, o sea, socialmente, ahí ha pasado algo. O sea, ahí ha pasado algo y no podemos cerrar los ojos, ¿no? Ahí ha pasado algo, o sea, es normal que una chica actúe de esa manera, o sea, quiero decir, ¿qué le pasaba por la cabeza? O sea, a mí ya no me preocupa tanto el que un papelito diga que es un violador o no, que me parece importante, por supuesto, porque no es moralmente pues restituye, ¿no? el estatus de víctima de las mujeres y es lo que busca muchas veces. Pero me preocupa porque cuántas mujeres o cuántas niñas o cuántas adolescentes no estarán claro, no interpretarán esos actos porque la aprobación masculina, ¿no? Les da autoestima y entonces ellas entienden que eso es el consentimiento, ¿no? Que eso, que disfrutar del sexo viene a raíz viene gracias a complacer el otro. ¿No? Entonces, claro, si tu idea del sexo se basa en complacer a la otra persona, en complacer al hombre, el consentimiento está totalmente viciado, ¿no? Y ahí pasa algo, o sea, socialmente, o sea, me parece preocupante y por eso lo ligaba mucho con el tema de la autoestima, ¿no? Porque el informe era muy jodido de leer, o sea, te venía a decir eso, que ella quería aparentar una mujer adulta, que tenía mucha experiencia en el terreno sexual, que era muy dependiente de la aprobación de los hombres, que les quería gustar, ¿no? Y es como... Una entra a pensar... Yo, por ejemplo, sí que he llegado a pensar en que esto suena un poco a teorías de la conspiración, pero la falta de autoestima como un problema sistémico, de control, ¿no? Como, bueno, totalmente. Claro, y sí. Hay una serie de mensajes, ¿no? que constantemente reafirman esa idea de la autoestima débil y por lo tanto la necesidad de afianzarla con elementos externos, con la búsqueda de esa aprobación del hombre hetero cis y por lo tanto todo lo que hay que hacer para ello, ¿no? En plan, todo lo que requiere esa reconstrucción de la autoestima o que estás dispuesta a sacrificar de ti para recibir lo que necesitas, que es quererte, ¿no? Que es Totalmente. Pensar de ti que vales, ¿no? Entonces, claro, teniendo esto en cuenta, el nivel de, digamos, estar a merced de es total. Totalmente. De hecho, es que me encanta, no me parece para nada una teoría de la conspiración, me parece que es muy real y muy acertado lo que acabas de decir. Yo estoy convencidísima de que el minar la autoestima de las niñas y hacerla dependiente de la aprobación de los hombres es un mecanismo, o sea, es disciplina pura y dura. Y yo de esto me doy cuenta mucho cuando, por ejemplo, cuando, ¿no? Yo creo que a todas nos ha pasado, cuando un tío te dice, joder, ¿cómo te follaba? O qué buena estás, ¿no? Y tú le contestas y automáticamente, ¿qué hace el tío? Ellos esperan que tú se lo agradezcas, ¿no? O sea, ellos esperan un agradecimiento o efectivamente una sumisión, pero lo que no esperan es que tú seas desagradecida o como que te rebeles ante ese regalo de autoestima que te están haciendo. Entonces, en el momento en el que eso ocurre, ¿no? Su mecanismo directamente es como devolverte a tu autoestima inicial, en plan, eso que yo te quería dar, ¿no? Esa autoestima que tú necesitas, porque así es como se construye el mundo, aunque sea de manera inconsciente, ahora te la arrebato, ¿no? Entonces, lo que te dicen, o sea, a mí me ha pasado millones de veces pero gorda, ¿sabes? Como, o incluso esto que es mucho más sutil, ¿no? Cuando los tíos, por ejemplo, te dicen, bueno, estás un poco rellenita, pero bueno, a mí me gustan así. O a mí me gustas incluso gorda. O a mí me gusta, ¿no? Como me gustas a pesar de, como de no eres normativa, no eres la idea.
Sí, eso es, como haciéndote un favor. Como un hombre guay. Eso es. Y a mí eso me parece sí, como muy perverso, ¿no? Y yo creo que a todas nos pasa un poco desde, me atrevería a decir, ¿no? Desde la infancia, y creo que esa construcción es lo que luego genera este tipo, ¿no? de narrativas súper problemáticas a la hora de entender que es una violación, ¿no? De hecho hay un término, creo que es la grave rape, ¿no? Como una zona gris de la violación, ¿no? En el que al final tú acabas consintiendo por distintos motivos, ¿no? O sea, acabas consintiendo, pero tú no querías consentir, o sea, acabas consintiendo no por deseo sexual, no porque te apetezca, sino por agradecimiento, porque a lo mejor luego te sientes mal contigo misma por haberle ido, no un tío te jodes de tener que resistirte. Esto lo hablaba el otro día con una amiga, era como, me está dando más por culo, tenés que decirle al pavo que no, que al final decir, mira, venga, ok. Aunque luego ¿no? Pero es como, mira, me quito del medio, por así decir, ¿no? Pero total, ¿no? Y aparte, horrible la idea de como de depender de un discurso externo para construir tu propia identidad, autoconcepto, etcétera, ¿no? Totalmente. Y por lo tanto, es como vampírico, ¿no? En plan, necesito, no por deseo mío, sino por necesidad, de autoestima, de autoconcepto positivo, lo que me dices. Entonces tengo que mantenerlo de alguna manera, ¿no? Como que hay una... Es que eso incluso construye la propia erótica, ¿no? El ver que complacer al otro y que el otro te responde de manera positiva, incluso activa el propio deseo, ¿no? Y la propia erótica. Sí. Y o sea, yo creo que, ¿no? Que es como todo mucho más complejo y mucho más perverso de lo que al final, ¿no? De lo que entendemos por violación, ¿no? Que es alguien que desde el principio no quiere, y aunque no lo exprese por bloqueo, por miedo, como que desde el principio lo tiene claro, y en realidad es mucho más jodido que todo eso, ¿no? O sea, es como un poco esa es la idea de violación estándar que tenemos, pero de hecho el otro día Nerea Barjola, en una charla aquí en Madrid, decía que como que o sea, que empieza a ver que las adolescentes empiezan a entender estos conceptos, ¿no? Que como que el feminismo entre las adolescentes ha conseguido que sean conscientes de que, por ejemplo, cuando sus madres las alertan, les meten esta narrativa del terror sexual, ¿no? Y les dicen, porfa, que tu novio te acompañe a casa, que te dejen el portal, no vaya a ser que te pase algo. Y que había una chica adolescente en un estudio que estaba haciendo Nerea Barjola que le dijo, ya mamá, pero es que al final, porque Pepito me acompaña al portal, siento que me está haciendo un favor y al final le digo que suba a casa o no le digo que no, no le digo que no suba a casa, y al final acabo follando simplemente porque siento que le tengo que agradecer a Pepito que me haya acompañado a casa, ¿no? Entonces me parecía como como algo que nunca se me habría ocurrido, y ¿no? Y el sexo y casi el deseo como agradecimiento, ¿no? Como algo eso es, y que te hace incluso sentir mejor, ¿no? Que también está mucho ligado al tema de la cuidadora, ¿no? Porque también tiene que ver con la autoestima de los hombres, ¿no? La sumisión, ¿no? También les da autoestima a ellos, ¿no? De ellos siguen, ¿no? Eso les sigue manteniendo en su estatus de poder, eso también les da esa autoestima que está por encima de la nuestra, ¿no? O sea, que también es como como algo que ¿no? Esa relación de poder entre, eso es, que se retroalimenta. Sí, totalmente. Y con respecto al tema de la autoestima, justo además hablábamos además que no sé, a mí era algo que yo te lo comentaba casi como pensando, esto me ha pasado a mí, no sé si a alguien más le pasa, ¿no? Pero igual esta narrativa de ten cuidado, ¿no? El ten cuidado por dónde vas, por dónde vistes, lo que haces, cómo lo haces, etcétera, como que en cierto modo es una manera de decirte bájate el volumen a ti misma, ¿no? Empequeñécete y elimina partes de ti, ¿no? Y una de las partes que hay que eliminar para sobrevivir es la erótica, ¿no? Como el autoerotismo, por así decir, o una parte como de identidad sexual, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, sí que me he encontrado en mi vida como igual, sí, como mermando, eliminando como ese carácter sexy, ese carácter erótico tal cual, que en cierto modo lo elimino por miedo o porque considero que me pone en peligro, o porque considero que no es algo mío, sino algo
de otro, ¿no? Algo que se construye desde fuera, ¿no? Porque al final, si yo estoy buena, no es porque yo estoy buena, es porque me lo han dicho. Y tan rápido me dicen, estás buena como tía, pero si da asco, no te lo creas, ¿no? Porque esto va así. Y cuando rechazas a un tío te está diciendo, pero que te lo has creído, jaja, qué buena autoestima tienes, ¿no? Entonces, como que en ese juego de no te subas mucho a la parra con tu autoestima, pero aquí te estoy dando un poco de autoestima, pero que no sea tuya, pues como que entra un juego de eliminación de lo autoerótico, ¿no? Entonces justo hablábamos de lo del twerk, ¿no? Como, casi como, a ver, que esto es como un poco venirse arriba porque igual el twerk se hace porque está todo chulo hacer twerk, igual que cualquier otro, pero que en cierto modo también como que pueda tener el apuntarte a twerk, o en mi caso, ¿no? Que me apunta al pole fitness, tal y cual, como cierta reivindicación política, ¿no? Es decir, reapropiarte de tu propio cuerpo, ¿no? Y del erotismo que puedas generar tú misma, ¿no? Y simplemente el autodisfrute del propio cuerpo sin que esto esté asociado a una necesidad exterior del señor hetero que te lo comenta, ¿no? Sí, o sea, por acabar, porque me tengo que ir brevísimo, porque tengo que entregar un texto que me parece súper interesante, y te compro las dos ideas, tanto el twerk como algo político, como algo fuera, ¿no? De que no todo tiene que estar ideologizado, no tiene que tener un discurso político detrás, simplemente podemos disfrutar de las cosas porque sí. Pero en mi caso personalmente también entiendo que depende del profesor o profesora. O sea, a mí ir a clases de twerk sí que me ha servido para aprender un poco como, pues, es que suena un poco como a secta fitness, en plan, iba a decir reconectar con mi cuerpo, me parece una mierda de término, pero o sea, sí que es un poco porque mi profe en concreto, que por si queréis seguirle, porque es la hostia, que creo que es, @ en Instagram es Jack Gómez, Jack J-A-C-K Gómez, y es súper guay porque además él muchas veces da clases online gratis y sube muchos vídeos y tal. Pues él habla siempre de twerk diverso, twerk LGTBI, twerk para cuerpos no normativos y tal. Entonces es muy guay porque él te enseña un poco cómo a utilizar esos mecanismos del erotismo normativo, ¿no? Pero para gustarte tú y para quitarte un poco la vergüenza, ¿no? Para que incluso cuando estás sudada y no necesariamente tengas que verte en tu momento más guapa, incluso ahí, como tú quieras, de la manera en que tú quieras, porque no tiene por qué ser con una pose determinada, pero de la manera en que tú quieras, que tú aprendas a quererte, ¿no? O sea, que aprendas a gustarte, ¿no? A aceptarte, ¿no? Que no tengas por qué autofustigarte todo el rato y pensar, si no me he arreglado, doy muchísimo asco y nadie me va a querer, ¿no? O sea, a mí me ha servido un poco para eso. Y a mí me gusta mucho porque él los vídeos que va colgando y demás, o sea, yo me he dado cuenta a través del twerk, que cuanto menos normativo es el cuerpo, mejor, porque al final, menos normativo en términos de Occidente, ¿no? Porque, por ejemplo, en Jamaica, que es donde se hace mucho, por ejemplo, twerk, dancehall y demás, eso me lo ha contado más o menos mi profe, si digo algo mal y luego igual me mata, pero, o sea, que son cuerpos muy poco normativos en Occidente, porque básicamente es que cuanto más tiemble la carne, mejor. O sea, no tienes por qué ser un gran atleta, o sea, al final es un ejercicio muy duro, porque es verdad que tienes que tener como equilibrio y tienes que aprender a, ¿sabes? Saber muy bien las partes, o sea, cómo se mueve tu cuerpo y la capacidad de movimiento que tienes, pero sin que eso sea como, Dios, tengo que quemar no sé cuántas calorías, y tengo que sudar o sea, es un ejercicio que es divertido, que simplemente te sirve casi como anatómico, ¿no? Hostia, nunca pensé que pudiese mover. Eso es. Entonces, con los vídeos que él sube y con él mismo, ¿no? Que él mismo reconoce, pues que ha aprendido a quererse mucho gracias a eso, te das cuenta de que es bello cuando la carne tiembla. O sea, para mí el resumen del twerk es un poco eso, ¿no? Darme cuenta de que lo normativo es normativo en determinadas épocas, en determinadas sociedades y contextos, y que no vale para todas ni siquiera en el mismo momento, y que joder, viva los cuerpos disidentes. Y me parece que el twerk es un poco eso para mí. Y no tiene por qué serlo, simplemente puede ser para divertirte, ¿no? Pero a mí me ha enseñado joder, yo que estaba como súper acomplejada con mi culo y mis piernas y tal, y el twerk es mucho de eso,
me he dado cuenta que cuando he visto a chicas con cuerpos parecidos a los míos, o cuerpos incluso, ¿no?, menos normativos que la idea que tenemos habitualmente, y me parecía la hostia, ¿no? Y me parecía como muy bello, y sobre todo me sorprendía lo muchísimo que se gustaban a sí mismas, y ya no pensaba, quiero ser como la modelo de la revista, pensaba como, quiero ser como esa tía que está ahí con su celulitis, moviéndola y haciendo un ejercicio brutal, y quiero ser como ella, ¿no? Entonces al final también es otros referentes en cuanto a, ¿no?, a la corporalidad, y eso es lo que a mí me gusta del twerk. Así que eso. Qué guay, qué guay. Oye, pues nada, que entonces que hagas la entrega. Vale. Gracias, me he pasado increíble. Yo también. En las nubes, ahora me pondré a dar saltitos en casa para bajarme como el subidón. Y que nada, que muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a la gente que ha estado comentando y participando y saludando. Y que espero que nos veamos en otra ocasión, en la presentación o como sea. Muchas gracias, me ha encantado, de verdad, me lo he pasado súper bien y era justo lo que necesitaba, en serio. Bien. Gracias por este ratito. Muchas gracias, un beso. Gracias. Adiós, chao.